Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Información que trasciende. Periodismo con propósito. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. Fer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros esta mesa de análisis. Tú eres un máster en todo lo que haces, hermanito. Gracias. Somos tus fans, ya sabes. Vamos a entrar, ya vamos a entrar. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de las redes sociales para SMC Noticias México y Radio Superación? Mi nombre es Sara Vargas y pues ya lo vieron en pantalla. Tenemos el gran gustazo de volver a tener en esta cabina a Fernando Gómez Cuevas, nuestro compañero politólogo. Bienvenido a tu casa SMC Noticias México, amigo. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias a Merlín y muchas gracias a al director Bárcenas. Sí, a Miguel Bárcena, saludo. Los saludamos desde aquí, desde Oaxaca. Directamente de la Tierra del Sol. Teníamos, suena muy yaquelaguetza, pero teníamos que decirlo. Y yo quiero aprovechar, fíjate, Fernando, que en esta invitación vamos a tratar un tema que yo creo que nos hemos estado reservando, ¿no? Hemos hecho nuestro posicionamiento en lo particular, en el tema de medios de comunicación, paso uno, porque al final de cuentas somos lineales y acá el que ha hecho la parte oficial es nuestro director, el licenciado Cornelio Merlín, y nosotros lo hemos hecho desde nuestras plataformas de una forma ya más particular. Sí. Sin embargo, yo quiero decirles que el tema de hoy es más complicado porque hablamos de una familia de medios, hablamos de una familia de compañeros que hemos estado en esta cabina. Y pues hoy tenemos todavía la tristeza, y yo creo que no se nos va a quitar, de estar en esta situación de extrañar a Alejandro Leiva. Porque Alejandro igual estuvo con nosotros en esta cabina, compartió, y pues indirectamente pues éramos familia todos de SMC, ¿no? Entonces yo lo decía apenas con Miguel Ángel Chávez, al cual le mando un fuerte abrazo a Miguel, y yo le decía a Miguel, mira, ¿sabes qué? De acá en adelante yo voy a agradecer cada día que yo los vea a ustedes, que yo vea a mis compañeros y que nos tengamos la vida todavía para saludarlos. Así que, hermanito, yo te bendigo. Gracias. Te bendigo y que estés muchos años acá conmigo y que primero me vaya yo. Porque no aguantaría ya despedir a otro amigo. Yo se lo dije a Miguel. No creo poder tolerar una cosa así. Y al estar justamente dando nuestra opinión, levantando la voz, pues ya vimos que eso es muy fácil, ¿no? Pues tenemos este tema tan complicado, haciendo un poquito de cronología. Cuando se da, todos los días recibía su servidora y el medio de comunicación a las 5 de la mañana la columna del zumbido del moscardón. Éramos únicamente 3 medios de comunicación, hasta donde tengo entendido, de verdad, mi director, y que replicábamos como tal de manera oficial el zumbido del moscardón. Quiero decirles que muchas veces se nos invitaba a que no lo hiciéramos. Muchas veces se nos dijo que no la compartiéramos, muchas veces, pero hay algo que nos mueve más allá de lo que puedan decir oficialmente. Es el tema del respeto al trabajo de todos los compañeros. Todos nosotros hacemos columnas, hacemos opinión y pues todos nos compartimos también en SMC. Alejandro no era la excepción. Entonces nosotros siempre respetamos el trabajo de Alejandro y Alejandro sabía que contaba con nosotros. Entonces ese trágico día,
Pues como todas las mañanas, 4:30 yo acá en cabina, 5 de la mañana recibo la columna del zumbido del moscardón. Todavía me toca decirle a Alejandro, vamos a tomarnos un chocolate. Y pues ya a las 11 de la mañana se volcó Oaxaca en todo esto. La primera llamada que recibo es de Miguel Ángel Chávez, el segundo texto que recibo es justamente de Fernando Gómez Cuevas, y no, o sea, no podíamos entrar en qué estaba pasando, y de ahí hacia acá, amigo, ha sido, pues no sé, ha sido como reflexionar muchas cosas, porque ya no hay nada que nos devuelva a Alejandro, ¿no? Sin embargo, creo que la prudencia ha sido uno de nuestros atributos, porque yo lo considero que no opinamos tal vez de golpe, porque ¿cuántas cosas están saliendo, Fer? Cosas que la verdad a veces no estoy ni entendiendo a qué estamos jugando, Fernando. Pues sí, definitivamente fue, o más bien es un acto cobarde, hay que decirlo, el que hayan asesinado a este periodista por la espalda. Además, eso te habla de la cobardía que tuvieron estos sicarios, porque no habría otro nombre, cómo llamarlos. Me parece que deja un gran legado Alejandro Leiva, que sus columnas son con elementos, es un trabajo periodístico de investigación y posiblemente bastante incómodo para el gobierno actual, ¿no? Hay que decirlo así como es. Él fue un crítico frontal hacia este gobierno, pero lo hacía de manera objetiva y con elementos. Cada una de sus columnas me parece que tenía elementos que uno puede investigar y darse cuenta que en verdad hay situaciones que el gobierno no está atendiendo. Hay críticas al gobierno que está pasando desapercibidas y que más allá de recapacitar en la forma en la que está gobernando, la manera común de estas nuevas prácticas que están haciendo muchos gobernadores y gobernadoras es desprestigiar al comunicador, ¿no? En lugar de pues hacer más transparente a lo mejor algunas situaciones en cuestión de recursos en donde se les cuestionaba, porque parecía un tema de chismes, ¿no? Cuando se le refuta al gobierno, de decirles, oigan, es que al parecer ustedes están haciendo este tipo de gastos y les están dando los elementos, y lo primero que contestan es no es cierto. Y es ¿a quién lo está diciendo? ¿No? Alguien que nos odia. El llevar esa palabra tan irresponsablemente y tan tan repetidamente, tan ligeramente, pero además ahora desde el poder. Irresponsablemente. No es lo mismo el que tú y yo a lo mejor tengamos una conversación y podamos tener diferencias y a lo mejor entre juego o broma pueda decirte, no, es que te odio, Sara, pero es otro nivel de comunicación el que está manejando el poder, en este caso el gobernador, el gobierno, y tan a la ligera como desprestigian a todo aquel comunicador que no concuerda con su forma de gobierno. En una democracia eso no es válido. Aquí la divergencia de opiniones es necesaria, incluso para fortalecerla. Y desafortunadamente se nos fue un periodista que, insisto, fue alguien que no se escondió bajo un seudónimo ni bajo un troll, una página falsa. Él hacía su columna, hacía su trabajo de investigación. Mis respetos, porque en ocasiones me admiraba qué tipo de información que incluso llegué a pensar que pues mismas personas que están dentro del gobierno, que no están conformes con la forma en la que se está gobernando, le facilitaban información. Por ejemplo, yo diría el tema de las niñas que fallecieron, haitianas. Logró comunicarse con la mamá. En lo personal, fue un caso al que yo le di seguimiento, hice investigación dentro de mis herramientas e instrumentos con los que yo dispongo, pero la verdad es que yo nunca conseguí el número de la mamá, porque además era una señora que venía de Haití y que por lo que nos comentó en su columna,
pues prácticamente la sacaron del Estado, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de información que difícilmente uno la puede obtener, él tenía buenos contactos, buenas fuentes y era bueno que lo informara porque, insisto, estas denuncias son necesarias para, pues, para hacer pública a toda la sociedad lo que está pasando y el valor con el que él informaba, pues también hay que reconocerlo. Ahora yo creo que hay un antes, un durante y un después, ¿no? Que es algo que tendríamos que estar analizando. El antes que evidentemente el gremio a lo mejor no ha estado tan unido, ¿no? Y que pueden tener igual diferencias porque al final de cuentas justo eso es la libre expresión, ¿no? La libertad de expresión. Pero como gremio deben de fortalecerse, deben de mantener esta cierta unidad. Un durante que me parece que fue una polarización entre los que de alguna manera manejan cierta línea editorial a favor del gobierno y otros que se sintieron lastimados por lo que le pasó a Alejandro y que se fueron en contra de sus compañeros que manejan, digo, se fueron a lo mejor manejando la responsabilidad de mis palabras, el tratar de exhibir, claro, por ejemplo, a aquellos medios que de alguna manera participan más en las mañaneras, que comparten más los boletines de prensa, y me parece que tampoco es por ahí el camino. Yo creo que el camino para cualquiera que maneje una línea editorial distinta es el esclarecimiento de lo ocurrido con Alejandro Leiva. Así es, pues fíjate que mencionas varias cosas en las cuales yo quiero hacer énfasis. Una, en el tema justamente de los mensajes por parte del gobierno del Estado, dice su titular, el ingeniero Salomón Jara, como gobernador. Además de todos estos adjetivos de ser irresponsable, de todo esto, la verdad es que es un mensaje que hemos estado sufriendo. Y yo lo quiero decir, y esto es mi opinión, desde el gobierno de Andrés Manuel. O sea, desde ese espacio, el decir estos son medios creíbles y estos no son medios creíbles. Desde ese espacio, polarizar. Si no estás de acuerdo conmigo, entonces eres un enemigo de la nación y eres enemigo mío y eres enemigo del proyecto de la Cuarta Transformación. Y entonces no entras dentro de este equipo porque este equipo nada más es esta, la verdad. Nos han estigmatizado y también en el tema local ha sido de suma irresponsabilidad los temas. Yo lo comentaba con mi director, yo estuve cubriendo, creo que fueron 3 veces que estuve cubriendo mañaneras estatales y en lo particular a mí no me gustó. En lo particular no me gustó porque no soy de las mujeres que se dejan pisotear. Y la forma en la que, y acá lo voy a decir y esto también es responsabilidad, en la forma en la que el secretario de gobierno trataba a los medios, era humillante. Y cuando dice Salomón después de esto, ¿saben qué? Es que a todos los cuidamos, a todos los llevamos bien, a todos los respetamos, pues cada quien tiene una percepción de que en qué momento. O sea, los que hemos estado ahí decimos, ¿cuándo ha pasado ese buen trato? Ha sido el buen trato para los que justamente hay una línea que es respetable, porque cada medio de comunicación tiene que sobrevivir en temas de gasto y es su trabajo. Pero tú decías otro tema importante. Los compañeros, considero que los que están de una parte oficial quisieron sostener el tema de vamos a sostener el que el gobernador no esto y que estamos exagerando como medios. Pero yo creo que era más un conflicto interno, porque a todos nos impactó lo de Alejandro. No pensamos y nos vimos reflejados en el tema de estamos todos vulnerables. O sea, no hay un solo medio que pueda decir que está protegido. No hay un solo medio que está. Y eso me voy a pasar al otro punto. Justamente cuando se da esta rueda de prensa de la Defensoría de Derechos Humanos y dice de todas las veces que Alejandro pidió ayuda, que pidió protección y que ninguna de las veces se le protegió, pues al final de cuentas es si Alejandro Leiva
que era tan fuerte, tan crítico, tan popular, tan famoso, podríamos decirlo, que pesaba tanto en el medio periodístico y social de Oaxaca, fue tan vulnerable? ¿Qué vamos a esperar los mortales, hermano? O sea, sinceramente, no existen las medidas. Y acá quiero hacer el hincapié, para cederte la palabra, Fer, de algo, según la narrativa justamente del expediente de Alejandro, cuando dice, no quiero medidas de protección porque tengo miedo a ser vigilado por el sistema de gobierno. Entonces, más allá de todo lo que acusó y sostenía Alejandro en frente de quiénes eran sus agresores, quiénes eran los que lo amenazaban y todo eso, el tema de que dijo justamente el secretario que él no había pedido medidas de protección, que no tenían notificados porque ellos no lo quisieron agarrar. O sea, fue omisión del Estado. Y dos, si Alejandro no las quiso, no fue porque él se sintiera un superhéroe, sino fue porque se sentía más vulnerable con la vigilancia del organismo público. Sí, definitivamente me parece que se tendrían que buscar mejores maneras, modelos para proteger a las y los periodistas. Me parece desafortunado el cómo han manejado la situación. Por ejemplo, yo te diría que hubo una situación con la periodista o comunicadora Jacqueline Robles, en donde al parecer habían sujetos afuera de su domicilio tomando un video o fotos, y de inmediatamente le dieron medidas cautelares y protección. Yo dejaría la pregunta al aire. ¿A quién estaba criticando la periodista Jacqueline Robles que se diera esta situación? ¿O cuál fue la situación por la cual fue distinto y a ella sí le proporcionaron las medidas cautelares? Porque me parece que en ese caso actuaron y es algo curioso que se da justo días después precisamente del asesinato. Ojalá que así se dé para cada uno de los comunicadores y periodistas que están aquí en el estado de Oaxaca y bueno, en todo México, ¿no? En todo el mundo, quienes ejerzan esta profesión, que tengan esa rapidez del Estado para poder protegerles a todas y a todos, ¿no? Pero es algo que me inquietó un poco. Yo escucho que ellos están en toda la disposición de poder entablar una conversación con la familia. Sin embargo, la primera oportunidad que tuvo el gobernador de poder hablar con la familia fue en el desfile de las delegaciones, porque aunque me quieran cambiar el nombre de calendas culturales, perdón que lo ponga Claro. entre paréntesis, es el desfile de las delegaciones. En lugar de buscar hablar en ese momento con la familia, que fue una primera oportunidad que pudo haber tenido el gobernador o el gobierno, ¿cuál fue la reacción que tuvo el gobierno del gobernador? Poner una valla de funcionarios públicos, unos vestidos con chalecos, guindas, otros infiltrados, pero era evidente que eran personas cercanas al gobierno que trataban de invisibilizar este clamor de justicia tan natural, y tan justo, tan genuino, tan legítimo de la familia por exigir justicia. Y es eso, respetuoso, hermano. Claro, no fueron, yo creo que no más de 20 personas que acompañados, no sé si todos eran los familiares, algunos familiares, sí, otros amigos, pero me parece totalmente legítima el clamor de justicia. Acaban de asesinar a un padre, a un hermano, a un tío, a un periodista. Y el que ellos hagan pues, híjole, no sé si hasta manifestación podríamos decir, porque la verdad yo lo veo como un acto de clamor hacia la justicia y que esta sea la respuesta del gobierno. Y entonces yo lo pongo en perspectiva. Por un lado, a la comunicadora Jacqueline Robles, de inmediato se acercan a ella y tienen todas las facilidades y se le aplaude porque qué bueno que con ella y con todo, el gremio tiene que ser así. Pero por el otro, la familia que acaba de sufrir este atroz crimen, tratas de invisibilizarla. No solo eso, sino pasa una patrulla
activa su sirena para que no se escuche cuál es la demanda legítima. Es una opresión por parte del Estado. Claro, yo lo compartía en algún espacio en donde comparto mi opinión la semana pasada. La doctora Silvia Breichman dicen que el primer acto de impunidad que puede recibir una víctima es invisibilizarla. Entonces, desafortunadamente, ahí vemos precisamente cómo lo que se buscaba era más bien que todo fluyera, porque estábamos viviendo lo previo al segundo lunes del Cerro, en este desfile de las delegaciones, y me parecía que no pasaba nada si el gobernador se acercaba y concertaba en ese momento con la familia una cita para poder platicar. También ponía yo el ejemplo de esta actriz Ángeles de Tlaxiaco, que me parece que de San Miguel el Grande, si no me equivoco, que habían asesinado el año pasado a su hermano. Ajá. ¿Y qué pasó? Algo muy similar. Ella salió, me parece que con una playera y con una pancarta en el primer lunes de la Guelaguetza, y trataron de hacer exactamente lo mismo con ella. Algunos funcionarios públicos trataron de quitarle, no sé si se la quitaron, no lo recuerdo en estos momentos, la cartulina, y también de invisibilizarla. Fue un manejo diferente en temas de comunicación, porque ahí sí, me parece que al día siguiente se reunió el gobernador con ella y entablaron una mesa de diálogo, pero aquí no. Entonces me parece que sí es muy importante para todo el gremio el exigirle al gobierno que pueda ser sensible y humano. Lo escuchaba mucho de un comunicador con el que tengo el gusto de compartir espacio. Si se dice ser un gobierno humanista, mínimamente tendría que verse reflejado en el trato con la familia. Ahora tú dices algo muy importante. Ok, esto es previo. Me parece que tardó un poco la titular de la Defensoría en salir a declarar qué era lo que estaba pasando, cómo se había dado. Bueno, tardó un poco. Sin embargo, ya este fin de semana pasado fue que hizo su rueda de prensa y nos da a conocer una serie de elementos que de verdad es vergonzoso para el Estado. O sea, no es posible que ante tales situaciones habla de la pérdida de la carpeta de investigación. Que es algo muy normal, hermano. O sea, yo quisiera decir, o sea, es vergonzoso como tú lo dices, pero es tan natural en las estancias, en fiscalía, o sea, es tan natural. O sea, hay juzgados de lo familiar que las víctimas no tienen, por ejemplo, para las copias, para pagar las copias, y no pueden sacar las copias porque ellos no se los dan. Personas que se van de vacaciones no están, que no encuentran las hojas. Se supone que todos los expedientes van numerados, hermano. Y hay todavía espacios de fiscalía que no están numerados, que pueden, como dicen vulgarmente, se pueden inflar, se pueden quitar. O sea, todo eso es muy normal y los compañeros abogados lo han de saber, es el día a día de nuestras instituciones. Y la verdad es que lo que ella hace, yo digo que está bien, porque al final de cuentas pues se trata de ver quién exactamente cayó en una omisión. Sí, totalmente. Pero sinceramente, pues sí, dice el dicho, ¿no? Que muerto el niño, a tapar el pozo. Claro. Ahora, qué bueno fuera, y yo quiero decirle a toda nuestra audiencia que este programa en específico lo pensamos muchísimo, en lo particular, porque yo decía, tengo que ser objetiva, y estamos tratando los puntos objetivamente. Es correcto. Sin tratarlos emocionalmente, porque emocionalmente como amiga, o sea, yo estoy todavía muy dolida respecto a todo lo que pasó. O sea, me sigue doliendo mucho la pérdida de Alejandro. Pero, diciendo una forma objetiva, tú decías bien algo, o sea, movieron muchas cosas. Nos dimos cuenta que estamos en la desprotección como medios de comunicación. Estamos siendo oprimidos por el Estado y de una forma más peligrosa, porque no ha sido una forma derecha y frontal, sino ha sido una forma sutil, como las peores formas de violencia. Una forma que va por algo muy sutil
incitando al odio colectivo. Pasivo-agresivo les llaman, ¿no? Exacto. Y luego encima de todo, la invisibilización. O sea, vivimos en una relación tóxica los medios de comunicación con el Estado, ¿sabes? Y porque nadie quiere escuchar la crítica. A los compañeros que hacen caricatura política, de crítica, moneros, también se les ha asustado, se les manda a golpear, se les manda, o sea, también lo han vivido por una expresión artística, ¿sabes? Entonces, nos dimos cuenta de eso. Y estén en el equipo oficial o no estén en el equipo oficial, ya nos dimos cuenta que todos estamos en la misma línea delgada entre que nos pase y que no nos pase. Y que no importa qué tan fuerte sea. Yo me acordé mucho de cuando fue lo de Ciro Gómez Leiva. Ah, sí, claro. O sea, nadie podía creer lo de Ciro, inclusive dijeron, no, que fue montado y todo eso. Entonces, pero acá, y yo les quiero decir, o sea, si nos fuéramos si fuéramos responsables, tanto Estado como medios de comunicación y cada quien agarrara nuestra parte, yo les puedo decir, sí, probablemente haya casos de compañeros, compañeras, y con todo respeto lo digo, que, discúlpenme, se están tirando al piso. Lascivamente están agarrando este espacio para tirarse al piso, y que no es así, pero también de muchos años, muchas amenazas, muchos atentados que han pasado desapercibidos y el Estado pasa encima de ustedes. Y ya estamos hablando de perdónenme la expresión, la vieja escuela del periodismo, ¿sabes? Y entonces, ¿la nueva escuela cuál es? ¿Va a salir adelante o no? Y ahí va el otro espacio, Fer. Ahorita ya no sabemos qué son medios de comunicación oficiales y qué son influencers. Y hay una laguna de separación en eso, porque no podemos catalogar que un influencer es un periodista. Porque tú lo dijiste bien, Alejandro es un periodista porque los periodistas investigan. Tienen el tema de investigar, de sustentar, de presentar pruebas, porque no nada más es lanzar la nota por lanzarla, y conlleva una responsabilidad. Entonces, todo eso, y fueron muchas cosas, Fer, a mí me caí así como en el tema de, no puedo creerlo, porque en el tema del tema de violencia hacia las mujeres, yo he visto casos en verdad de violencia que nunca giran las medidas de protección. Nunca giran las medidas de protección, es más, mandan a su casa a las personas y le dicen, no, vete a tu casa porque nada más reconcíliate con el marido. Y ha habido otros casos que ahí sí han sido agresivos, Fer, en una forma de manifestarse. Cosa muy contraria a lo que pasó con la familia de Alejandro y amigos que estaban manifestándose pacíficamente. Pero yo les digo acá al estatus de gobierno y de comunicación, y cuando se ha hecho un escándalo las manifestaciones agresivas de María Elena, porque ella ha llegado directamente con la presidenta, se metió a 2 guelaguetzas, ¿sí? Entonces, ahí sí no hubo ni patrullas, ni monos que estuvieran ahí para detenerla. Acá, el tema de los compañeros. ¿Y sabes qué fue lo más triste de ese día? Que tenía muchos compañeros, traían una playera negra y decían, soy periodista, soy prensa, por favor, no me mates. ¿A qué grado estamos llegando? Sí, definitivamente el que el Estado supese a qué manifestaciones sí les permite el poder ser visibles, a cuáles no, ¿no? Y me parece que ahí sí es totalmente responsabilidad del Estado. Ahí, aunque el gobernador después saliera a ofrecer una disculpa, pues entonces te hace saber que no hay un gobierno, o que cada quien actúa como la razón le da, ¿no? Porque él dice que él no estaba enterado, que iba a pasar eso, que pasó eso, pero por otro lado, él dice que le recomendaron que se integrara al desfile metros más adelante para no caer en una provocación. Yo no entiendo ahí cuál sería la provocación, honestamente, porque la familia no está provocando, está exigiendo justicia, y como gobierno tienes la responsabilidad, insisto, por lo menos de atenderlas, porque si bien es cierto, el tema fluye o debería de fluir en la Fiscalía, y ahora pues en la Fiscalía General de la República, pero como un gobierno que presume ser humanista, tuvo que haber escuchado y atenderlos, ¿no?
Lo que pasa con la defensora desnuda muchas situaciones que hemos empezado, pues quienes lo hemos vivido en carne propia, pues lo sabemos, ¿no? Las deficiencias que hay dentro de los procesos judiciales, el tema de las medidas cautelares, como bien lo dices o lo refieres, en temas de violencia contra las mujeres, pero entonces aquí cabe aquella frase acuñada precisamente a uno de nuestros expresidentes. Es hora entonces de mandar al diablo a nuestras instituciones. Si ya no sirven estas instituciones, hay que mandarlas al diablo, hay que deshacerlas y empezar a construir unas nuevas, porque no están dando resultados, porque si de 1000 carpetas una logra obtener un proceso judicial que conlleve a justicia real, yo creo que no justifica el que sigamos teniendo fiscalías, el que tengamos defensorías que además no tienen la capacidad para incidir sobre todo en actos donde el gobierno pueda ser frontal y lastimar a cualquier ciudadano, ¿no? Y no nada más hablo del gobierno como gobernador, sino de diferentes instituciones que pueden pisotear los derechos humanos de cualquiera de nosotros. Pero si no tienen estos elementos, estas facultades para poder sancionar, yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál sería la sanción de todo lo que nos acaba de decir la titular de la Defensoría en contra de pues todos estos que tienen que ver? O sea, ¿cuál es el castigo real y cuándo serán castigados estos funcionarios públicos omisos? No sé si intencionalmente o involuntariamente, pero ¿cuándo serán castigados? Porque pareciera que con eso ya cualquiera se puede lavar el rostro, de decir, ok, pues fueron ellos, pero luego ¿qué sigue? ¿Qué proceso? Hace poco vi cuáles fueron las sanciones que la Secretaría de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, decía que sancionaba a 13 servidores públicos. Y cuando tú ves los cargos y ves el nivel, tú dices, ¿en serio nada más esos 13 están sancionados cuando hay tantos actos de corrupción actualmente? Sí. ¿Y por qué lo lleva a colación? Por lo mismo. Yo quisiera ver sanciones reales para todos los que estuvieron involucrados en este proceso. E insisto, la invitación a todo el gremio sería que no le quiten el dedo del renglón. Si quieren ser solidarios, sean solidarios con la causa, totalmente, ¿no? Que se haga justicia únicamente. Que si fue fulano, fue sutano, ya no nos toca determinarlo. Ya. Eso lo determinan las autoridades competentes, pero yo creo que sí es responsabilidad de todo el gremio darle seguimiento hasta que esto tenga a los responsables tanto materiales como intelectuales, ¿no? Pero que realmente sean los responsables, no vayan a estar llevando chivos expiatorios, que casi no se da aquí en nuestra justicia mexicana. Casi no. Y creo que ese es el papel que tendría que estar desarrollando el gremio, más allá de atacarse si tú publicas los comunicados del gobernador o no los publicas. Si tú eres crítico, adelante, sigue siendo crítica, pero creo que la solución no es en atacar a tus mismas compañeras y compañeros, pero sí es invitarles a que no le quiten el dedo del renglón, que acompañen a la familia, que creo que es lo más importante en estos momentos, que ellos se sientan arropados, acobijados y protegidos, porque al final de cuentas, tú lo dices, se vulneró una vida y ellos son parte de ese círculo dentro de la familia. Hoy dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Yo no sé. Estamos en el mismo costal, compañeros. Si ellos o sea, tienen medidas cautelares como familia. Sí, exactamente. Eso sea, ese tipo de situaciones que me parece que no está por demás saberlas, conocerlas, para ver que en realidad el Estado está asumiendo, pues a lo mejor de manera tardía, pero está asumiendo una responsabilidad con la familia en estos momentos. Sí, fíjate, Fer,
yo quiero comentar lo siguiente. Ahorita que estábamos diciendo justamente de que sus versiones de nuestro gobernador, ¿no? No fui porque creo que lo prudente es esto. No hay prudencia en usted, señor gobernador. Pero además de eso, meses antes, bueno, tal vez un mes antes, Fernando Gómez Cuevas, que no ha dejado el tema periodístico al respecto, lo mencionaste porque fueron 2 veces que salió corriendo el gabinete, el gobernador, porque llegó la sección 22. Y lo documentaste tú, Fernando, ¿sabes? Y en esta mesa hicimos las mesas de análisis político-social con Fernando y hablamos sobre el gran peligro que representaba el tema del Poder Judicial, de los famosísimos jueces del acordeón, de todo lo que venía respecto al sostener y tener perfiles en nuestras instituciones, ¿sí? Lo vimos desde muchos ángulos, con muchos actores que estuvieron acá y que les dimos voz. Y no era un final, no era un final anunciado, como lo voy a comentar, porque pues es como se viene. Y les voy a compartir. Un día, cuando fue lo del DIF, cuando fue ya el tema de lo de las niñas haitianas, yo le pregunté al maestro Alejandro, le dije, maestro, justamente lo que usted dijo que iba a pasar, pasó. Porque meses antes se había documentado que los jóvenes escapaban, que había maltrato, que había negligencia, que había, inclusive se habló de trata, ¿no? Entonces, el maestro Alejandro mencionó muchas cosas y después viene justamente esta tragedia. Y como en todas estas tragedias en las cuales los organismos gubernamentales tienen la mano, el síntoma es el mismo. Van a agarrar al que menos tuvo que ver, al pobre que lleva tal vez años en una institución, tal vez nada más barriendo, ese es el que van a agarrar, ese es el que van a investigar, pero no más. Entonces, justamente en el sepelio del maestro Alejandro Leiva, nuestro director, agarra y comenta, dice, pues sicarios hay muchos, pero no nos importan ya los sicarios, porque son mercenarios, Fer. Claro. O sea, ellos, y yo no digo que sea un trabajo como vender tortillas, pero al final de cuentas ellos van y cumplen, esa es su labor. Pero exactamente quién dio la orden. ¿Quién los contrata, no? ¿Quién dio la orden? ¿Quién los contrató? Y hay muchas cosas que van saliendo con el paso del tiempo, con el espacio, que yo, la verdad, Fer, yo llego a un punto en el que digo, esto que hoy estoy escuchando, mañana se cayó. Porque todo apunta de que vamos a ver quién grita más fuerte. Se habló inclusive de ya una guerra política, que si el fiscal contra derechos humanos y derechos humanos contra el fiscal, que si no es cierto, que qué cosa quiso tapar, bueno. Y lo que realmente nos importa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Todos estamos en el mismo costal y la verdad es que a este día que estamos hoy, ya iniciando agosto, estamos en las mismas, estamos totalmente perdidos respecto al caso de Alejandro Leiva. Sí, incluso el manoseo que se hizo de este tema, ¿no? Por un lado, la famosa frase que trataron de acuñar en las redes sociales diciendo a quién le convenía este crimen, ¿no? Que es totalmente pagado, se nota, es burdo para aquellos que pues le damos seguimiento. Crear más hipótesis, ¿no? Claro, o incluso empezar a pagar publicidad en estas páginas nuevas o de reciente creación o que las utilizan precisamente para eso, con la seguramente tan conocida o tan famosa que algunos recordamos, ¿no? La Parabrisa, de José Murat. Insisto, tal ha sido el manoseo de este tema, llevarlo a este escenario en donde creo que no le favorece absolutamente a nadie, ni al gremio, ni a la familia, y mucho menos pues al gobierno tratar de pues estar cercano a este tipo de temas. Creo que el mensaje debe ser contundente, debe de procurarse un acompañamiento a la familia, de vigilar que los procesos judiciales sean los mejores, el proceso de la investigación, de la integración,
Aquí, por ejemplo, a mí me surgió mucho una duda cuando hace la conferencia de prensa del fiscal. ¿Por qué me surge la duda? Porque si entiendo que ya asume la FGR la investigación, ¿cuál era el motivo de que el fiscal saliera a dar esta rueda de prensa? En todo caso, tuvo que haber sido en conjunto con la FGR, pero el que él haya salido a dar una conferencia de prensa para tratar de dar ciertos elementos de una carpeta de investigación, que hay que decirlo, ellos ya no van a investigar y que en ese momento ellos sabían que ya no iban a investigar, pues me inquieta mucho. ¿Por qué me inquieta? Y voy a ser muy específico. Al día siguiente, me parece que estaba en el estado de Morelos la presidenta, la secretaria de gobierno y el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, ¿no? Y le preguntan por el tema de Oaxaca y específicamente el secretario Omar García Harfuch dice lo siguiente, tocando un poco el tema de Morelos, porque habían asesinado a un presidente municipal. Y el tema del periodista Alejandro Leiva. Dice, como hemos hecho en otros estados, estaremos trabajando con las fiscalías locales, pero en el caso del periodista, únicamente será el Gabinete de Seguridad junto a la Fiscalía General. Entonces descartaron totalmente a la fiscalía local y todavía me surgen más estos cuestionamientos de entonces ¿por qué se da esta rueda de prensa? Insisto, creo que hay situaciones que tiene que corregir desde lo local la fiscalía, el gobierno del estado, la defensoría y que tienen que darle el acompañamiento a la familia, tienen que ser más transparentes en las decisiones que están tomando. Aplaudo que haya tenido una reunión con comunicadores, me parece que un día o dos después del asesinato, pero creo que debieron hacerlo transparente, así como hacen sus mañaneras. Ellos tenían que haber sido quienes hicieran saber lo que había ocurrido a toda la sociedad, lo que estaban hablando, si no es por algunos comunicadores que estaban presentes ahí y que optaron por hacer en vivos, uno no se entera. Y este es un tema público, entonces que requiere la sociedad saber cómo está actuando el gobierno y que no basta con ellos organizar en lo corto, porque entonces empiezan las especulaciones, las conjeturas, la desconfianza, quiénes entraron, por qué entraron ellos y no entraron otros, porque también llegué a escuchar en estas transmisiones en vivos que dijeron, es que no están dejando pasar a todos. Entonces, todo eso, en lugar de favorecer ante un escenario de crisis, pues lo único que hace es, pues como dicen popularmente, echarle más leña al fuego y saber que las cosas no se están haciendo bien. Creo que tienen que recapacitar mucho el gobierno de cómo está trabajando, cómo está actuando. Las mañaneras están rebasadas, desfasadas. Pareciera que, yo lo dije en algún otro espacio, que la pregunta ya está más que pactada, porque de repente, aquí traigo una presentación casualmente de la pregunta que tú me estás haciendo. Ah, qué interesante, ¿no? Queremos saber acerca de, del tema de salud en este rango. Ah, aquí traigo el histórico del tema de salud. Oigan, yo veía una mañanera posterior al asesinato de Alejandro y un comunicador de Huatulco, me parece que dice, pero es que no es el único caso y hubieron más casos y le voy a reclamar a todo el gremio porque no han estado atentos. Aquí traigo una presentación de todo el histórico de casos, o sea, discúlpenme, pero si eso no está pactado, si eso no ya está en el script de su mañanera, entonces pues mis respetos, porque saben exactamente qué es lo que van a preguntar. Brujos. Y tienen la información. También he visto que hay algunas comunicadoras que se han salido del guión y entonces ahí dicen,
bueno, lo vemos para otro día y ese otro día a veces ya no Pues llega, ya ¿no? Porque pues porque no está dentro del script. Entonces creo que las mañaneras perdieron legitimación que en un principio pudieran haberse creído como buenos ejercicios de rendición de cuentas. Sin embargo, como ha pasado el tiempo, pareciera que esto ya se está perdiendo y es más bien un espacio en donde el gobierno aprovecha para comunicar lo que ellos quieren comunicar ante la sociedad y hasta ahí, sin ser expuestos a la crítica. Y lo dijo bien el gobernador una semana antes de que ocurriera esto. Yo ya no voy a contestar preguntas de medios que nos odian y vamos a hacer una lista de quiénes son esos medios para que ni se tomen la molestia casi de preguntarme. Y que dijo, y son enemigos. Ajá, entonces, insisto, la responsabilidad que a veces desde el poder se ha adquirido porque no entienden, ¿no? No entienden que ellos no están en la misma situación que tú, Sara, que cualquier otro comunicador, que cualquier opinólogo, como nos llaman en la actualidad. Estamos en una flagrante desventaja ante el poder y aquel que pueda opinar del poder o aquel comunicador que no vaya o que no concuerde con el gobierno, ¿no? Sí, pues la verdad es que yo les quiero decir algo. En la poca trayectoria tal vez que tengo, he tenido la suerte de conocer a muchas personas que se dedican al tema de la política. Quiero decirles que hay buenos políticos y los buenos políticos saben cómo tratar con la grilla, saben cómo tratar con la prensa, saben cómo tratar con el escrutinio público y ¿saben qué? No los mueve nada. Saben, están seguros de lo que están haciendo, los pasos que están dando, sean pasos chuecos o no, saben bien dónde están parados. No los mueve absolutamente nada. Porque entienden bien que al ser un personaje político, público, pues es dentro de meterse al ojo del huracán, ¿no? Sin embargo, pues sí, como lo dices, Fer, en las mismas mañaneras hay guiones, ya también fue documentado con fotos, después de esa segunda rueda de prensa, con ya, hasta ahí va qué cosa iban a decir, o sea, felicidades a todos los que arman comunicación social de gobierno, porque creo que ni los actores de Televisa se aprenden rápido un guión como lo hace Gobierno del Estado, o sea, y es que hasta con puntos y comas. Entonces, la verdad es que mis respetos, se lo graban rápido. Pero además de eso, yo quisiera saber cuántos políticos saben en verdad enfrentar un debate, un escrutinio público por su sola inteligencia y preparación, pero contados con las manos. ¿Y saben por qué? Porque no hay perfiles. Nunca los ha habido correctamente desde este espacio de 12 años. Entonces, muy pocos los buenos perfiles, muy pocos los que saben que si los ponen de titulares en un espacio, se las deben saber, y si no, la deben investigar, y si no, se deben preparar. Muy pocos. Ese día de la rueda de prensa de la fiscalía, el otro compañero, se me fue el nombre de ese compañero que no sé por qué se me va mucho su nombre, que dijo, no estaba yo en la feria del mezcal. Ah, ok, el titular del C5. O sea, es que si estaban preocupados por eso, no estaba yo en la feria del mezcal. O sea, fue una burla, es una burla. Y les voy a decir una cosa, ¿cuál es la diferencia entre los medios de comunicación serios, los que opinamos, los que hacemos nuestra chamba, que nos preparamos, que somos personas preparadas? Esa es la gran diferencia. Lean, compañeros, ni siquiera, o sea, a mí me extraña porque la verdad, el único libro que han leído es el de Andrés Manuel. O sea, no apóyense, creo, apóyense, porque la verdad es que la sociedad requiere gente preparada. Y me ha tocado más de un político que tiene, la verdad, las facultades, la preparación y sabe ser político, que les llega a estorbar a ese núcleo político y también lo despachan o lo guardan. O sea, en esto dicen que en la viña del Señor hay de todo, pero en esta situación, sí, a todos los periodistas, quisieran o no quisieran a Alejandro, porque no puedo decir que Alejandro era la monedita de oro, o sea, también entre nosotros se cuecen habas. Pero ese día que le pegaron los tiros a Alejandro, nos los pegaron a todos. Todos nos sentimos vulnerables, todos nos sentimos con miedo, todos nos sentimos con coraje y todos nos pasó por la cabeza
así sea los compañeros, las compañeras de los diferentes medios de comunicación que nada más andan subiendo las notas, que andan corriendo, mis compañeras. Zaira del Imparcial, creo que todavía sigue la compañera Zaira, la conozco de años a Zaira, y Zaira no es de las que opine, Zaira es redactora. O sea, todos estamos vulnerables por el tema de tener las letras de prensa, medios de comunicación. No debería ser, pero honestamente, y para cerrar este magnífico programa, Fer, te quiero comentar. Viene estas nuevas reglas maquilladas, y lo tengo que decir, son reglas maquilladas sobre temas de comunicación. Las da precisamente la presidenta, que para el tema de las audiencias, ¿no? Y después de sostener, según jurídicamente, según María Luisa Alcalde, con sus temas de sostener, yo cada que veo a María Luisa Alcalde parece que estoy viendo la presentación de los niños de secundaria con su papel bond, exactamente así. Y ya después, cuando ya las preguntas de los compañeros de los medios, los cuestionamientos, y cómo va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, se les sale de control porque no hay una preparación, porque hay asesores que les preparan las cosas. Y entonces, no, es que no vamos a sancionar, caramba. ¿Y que no que sí? ¿Y que no que ustedes? No, es que no es lo que nosotros queramos bajar, nos entendieron mal. Entonces, decía que, ¿no? Como la del Chespirito, ¿no? Como digo una cosa, sí, digo la otra. Entonces, yo quiero cerrar este espacio diciéndoles que podrán querer tapar las voces de las personas que nos dedicamos a medios de comunicación. Y tal vez, pues, somos personas humildes, ¿no? Porque el compañero Alejandro, pues, es una persona humilde, sinceramente, o sea, vivía en una casa de interés social, ¿no? De gustos humildes, trova y mezcal, café, o sea, gustos humildes, somos humildes. Y tal vez no tenemos el peso del poder, pero una cosa sí, y lo decía justamente la familia de Alejandro, ante la justicia de Dios, nadie escapa. Entonces, en este mundo podamos ver toda el agua revuelta, pero en algún momento, Fer, estamos hablando en otro programa de otro tipo de historia que se va a dar. Sí, definitivamente. Tu cámara, Fer. Gracias. Primero agradecer por el espacio. Este tema pues no puede quedar en la impunidad, se tiene que darle, por respeto a la memoria de Alejandro Leiva, el justo seguimiento para que pues ni una voz más sea callada, ¿no? Y que esto sirva también para unir los momentos de crisis. Lo que mejor creo que nos ha identificado como mexicanas y mexicanos es la unión. Entonces, me parece que es una oportunidad que tiene su gremio para poder unirse ante esta situación y protegerse, porque si el Estado no los protege, ustedes deben estar unidos para protegerse, hacer esta familia cada vez más grande, cada vez más dinámica, y pues a partir de ahora, cada día exhibir más las deficiencias de las fiscalías, de las defensorías, porque es una forma, insisto, de hacerle honor a Alejandro, porque si él confió en estas instituciones por la situación en la que él sentía que estaba viviendo, y no estaba equivocado, no eran ideas, no eran fantasías las que él percibía, él sabía, y solo él sabía por qué pensaba o creía que su vida estaba en peligro. Hoy en día nos damos cuenta nosotros que efectivamente lo que él decía, lo que él denunciaba, lo que él expresaba, pues era legítimo. ¿Por qué? Porque lo asesinaron. O sea, no estaba exagerando como algunas personas en ocasiones lo llegaron a comentar, ¿no? O a escribir. O a desmeritar lo que él decía. Efectivamente, hoy en día que ya se vivió, pues era evidente entonces que lo que decía Alejandro era cierto. Entonces, pues una invitación a todo el gremio a que se puedan unir, a que no dejen este seguimiento en vano, que puedan estar
constantes y que esto no quede como una noticia pasajera y listo, y a lo que va, porque yo escuchaba también en una mañanera que decía, Oaxaca sigue, efectivamente, Oaxaca sigue, pero se asesinó a un periodista y como comunicador y comunicadora tienes que ser exigente para que se dé con los responsables y que los procesos se lleven. No queremos que se sigan perdiendo las carpetas de investigación y menos para este tipo de situaciones tan dolorosas de perder de esta manera a un ser querido. Así es, pues en la primera entrevista que yo tuve con Alejandro, yo lo manifesté acá. Una de las primeras preguntas fue ¿por qué se llama tu columna El zumbido del moscardón? Y él citaba justamente una frase de Gabriel García Márquez donde palabras más, palabras menos, decía la ética, la veracidad, es algo que debe acompañar al periodista como el zumbido al moscardón. Entonces, pues en honor a quien honor merece, hasta el cielo, sin olvidar que queremos justicia y que no vamos a cansarnos hasta levantar la mano y decir que somos prensa libre. Y pues un saludo hasta el universo a nuestro queridísimo compañero Alejandro Leiva, compañero Fer. Así es, y que así sea. Pues esto fue un programa especial. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Nos vemos en el segundo capítulo de la novela. Y esto fue SMC Noticias México y Radio Superación. Muchísimas gracias a nuestro director en Oaxaca, al licenciado Cornelio Merlín, en la Ciudad de México, al licenciado Miguel Bárcena. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una producción original de SMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.